Muy buenas tardes a todas las personas que siguen a través de la transmisión. Esta es una entrega más de parte de Ventanas a la Política Nacional, espacio que surge desde la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Y en esta ocasión, el día de hoy, 21 de noviembre, tenemos dos invitadas especiales a propósito de una actividad en la cual vamos a discutir y a conversar acerca de la violencia contra las mujeres en la política, con un énfasis en particular sobre los gobiernos locales y las dinámicas sociales, políticas y legales que acontecen en torno a este tipo de espacios. Para eso quiero darle la bienvenida a la compañera Jensi Obrera Vega, quien es funcionaria del Departamento de Ciudadanía Activa del Instituto Nacional de las Mujeres, así como a la profesora María José Chávez, quien es docente de la Escuela de Estudios Generales y también es investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. A propósito de esto, pues antes de darle la palabra a ellas y a estas invitadas especiales que tenemos hoy, el pasado 17 de mayo del 2022, nuestro país vio publicada la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, un instrumento jurídico, una norma que viene a ser implementada a través de diversos mecanismos y a través de diversos espacios institucionales, pero que lo cierto es que aún dista de ser también un instrumento pues plenamente suficiente debido a que quedan aún retos y desafíos. Para eso entonces nos acompañan estas dos especialistas a quienes no solo les doy la bienvenida, sino también el agradecimiento por acompañarnos y también por brindarnos su tiempo para socializar y conversar acerca de este importantísimo y valioso tema que viene a enriquecer la discusión académica a propósito justamente de procesos electorales venideros, como es el caso de las elecciones municipales del próximo febrero de 2024, y con motivo de las realidades que enfrentan las mujeres en todos los espacios del gobierno local todos los días. Así que a Jensi y a María José, muchas gracias y bienvenidas a este espacio de Ventanas a la Política Nacional. Gracias por la invitación. Un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad para compartir este espacio y para conversar y bueno, un gusto también compartir con Jensi. Bueno, tal como nos hemos organizado y con el fin de optimizar en la mayor medida posible el conocimiento de estas especialistas, la profesora María José Chávez nos brindará algunas breves introducciones, algunos puntos introductorios acerca del tema y posteriormente Jensi pues también nos hará una disertación acerca de las principales implicaciones relacionadas con la ley. Así que, profesora, el espacio es suyo y nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Voy a estar pendiente del tiempo. Bueno, hoy nos pasó de estas cosas que a veces suceden, que a mí no me había pasado con frecuencia, pero la tecnología nos jugó una mala pasada, entonces no voy a poder compartirles la presentación que traía, entonces voy a tratar de ir siendo como lo más explícita posible en los diferentes elementos que quería compartir con ustedes en este ratito. Bueno, primero comentarles que esto sobre lo que les voy a conversar son los principales hallazgos de una investigación cualitativa que realizamos en el año 2019, un equipo de investigadoras del cual yo fui parte junto con la Raíz Lezarza y Ana Carcedo, donde justamente tratamos de identificar cómo se comportaba esto de la violencia política la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política, específicamente en la política municipal, ¿verdad? En el contexto de esta investigación, pues entonces estuvimos entrevistando a mujeres que estaban participando en ese momento, ocupando algún puesto, ¿verdad? Ya fuese como alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras, síndicas, concejales, o bien que habían ocupado esos cargos en el pasado. Un poco lo que queríamos era pues conocer cómo se concreta esto de la violencia política en la vida de las mujeres y qué implicaciones tiene.
Entonces, pues voy a contarles un poco como nuestros principales hallazgos, porque estos hallazgos y esta investigación, como les decía, que realizamos en el año 2019, de alguna forma sirve como antesala precisamente para lo que posteriormente Jensi nos va a comentar, que fue pues una propuesta ya política, ¿verdad? En este caso de un proyecto de ley que luego se convierte en ley, que justamente trata de ir atendiendo diferentes acciones para evitar que este tipo de prácticas se sigan reproduciendo y sancionar aquellas cuando suceden. Entonces, bueno, los hallazgos que identificamos van en tres líneas. Un primero o una primera línea sobre la cual les voy a conversar tiene que ver con cómo se acercan las mujeres a la política partidaria y bueno, ya los puestos también de elección popular, un poco cómo es ese paso entre, sobre todo, liderazgos comunitarios o liderazgos locales a la política partidaria. Una segunda línea de hallazgos tiene que ver con, ahora sí, cómo se concreta la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política. Y un tercero tiene que ver con cuáles son las estrategias que hasta ese momento ellos habían estado identificando un poco para defenderse o para contrarrestar o para protegerse de esta violencia que estaban recibiendo por su desempeño político. Entonces, bien, voy a empezar con la primera línea de reflexión que tiene que ver con este acercamiento de las mujeres a la política, ¿verdad? A la política partidaria, porque algo que me parece muy importante destacar es que, bueno, si bien es cierto, como les decía antes, este fue un estudio cualitativo, entonces no pretendíamos como contabilizar ni estimar cuántas de ellas no sé, tenían trayectorias políticas previas antes de asumir un cargo municipal, pero sí encontramos que la mayoría tenían trayectoria organizativa, no necesariamente partidaria, pero sí organizativa, principalmente a nivel comunitario. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa para que ocurra este tránsito a la política partidaria? Entonces vemos que la mayoría de las mujeres fueron invitadas a participar de las papeletas, ¿verdad? En algunos casos de manera directa, ¿verdad? Precisamente por este liderazgo que ellas asumían a nivel comunitario o en algunos espacios vecinales o algunas organizaciones vecinales. Entonces los partidos políticos las identifican y las invitan a ser parte de sus papeletas. Esto en la mayoría de los casos, pero también hay algunos casos donde quienes están participando de la política partidaria son hombres de su familia, sea su esposo, su hermano, su tío, ¿verdad? Y entonces son ellos los que le dicen a la gente del partido, busquen a fulanita porque fulanita, la gente la conoce, la gente la respeta, conoce a la gente de la comunidad, ¿verdad? Y entonces son ellos los que terminan de alguna forma siendo como el puente entre el partido y estas mujeres. Algo importante también es que sea por cualquiera de estas dos vías, ellos llegan a ser invitadas porque responden a perfiles que los partidos previamente identifican, ¿verdad? Entonces los partidos están buscando gente que sea respetada en la comunidad, que la comunidad la identifique como una persona que trabaja, como una persona que es honesta, que es transparente, que tiene empatía con la gente y entonces una vez que van definiendo este perfil, pues llegan a la conclusión de que debería ser fulanita o la otra, ¿verdad? La que ocupe ese puesto. Entonces, vemos que son mujeres, como les decía anteriormente, con conocimiento comunitario, no necesariamente con experiencia en política partidaria. Son invitadas por las dinámicas internas de los partidos. Bueno, esto también es algo importante porque si bien es cierto, los partidos políticos son como pues una estructura que quienes estamos fuera del partido lo vemos y a veces nos parece incluso hasta muy homogéneo, ¿verdad? Lo cierto es que a lo interno de los partidos hay diferentes tendencias, hay diferentes fuerzas que se mueven, ¿verdad? Y cada una de esas fuerzas a lo interno de cada partido también está moviendo sus liderazgos y esas personas que están aspirando a ser o que aspiran a que sean candidatas, ¿verdad? Entonces, esto también va moviendo la participación de las mujeres en cada uno de estos espacios. Entonces, bueno, esta es como la forma en la que son invitadas
Y lo que ellas nos dicen a través de las diferentes entrevistas y grupos locales que llevamos a cabo para la investigación es que todas, esto sí nos lo dicen, ellas aceptan ser parte de esta propuesta política, sean invitadas por el partido o por algún hombre de su familia, porque tienen la expectativa de poder ayudar a sus comunidades y además también porque algo que me pareció interesante fue que ellas buscan responder a modelajes de otras mujeres que asumieron, ¿verdad?, liderazgos. Entonces ellas decían, por ejemplo, no sé, que su mamá había sido una figura muy inspiradora porque la mamá siempre había estado metida en la Asociación de Desarrollo o en alguna otra organización comunitaria, y entonces a partir de estos modelajes ellas dicen, bueno, ya que mi mamá siempre estuvo en eso, o ya que fulanita siempre estuvo en eso, a mí me toca tirarme al agua, ¿verdad? Un poco es como esa la reflexión. Este vínculo que ellas hacen con la política partidaria es un vínculo que entra perdiendo, ¿verdad? Entra perdiendo porque sobre todo en los partidos más grandes el tema de los recursos económicos es importante y un poco ahí, ¿verdad? Quién pone plata y cuánta plata pone va definiendo también el margen de decisión que tienen las personas. Entonces, precisamente porque ellos llegan a los partidos invitadas, ¿verdad? Entonces no necesariamente llegan pues con capital para aportar al proceso electoral, y esto limita mucho su autonomía en el mundo de la toma de decisiones a lo interno del partido. Pues bueno, esto tiene que ver con la primera línea de reflexión que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que es cómo llegan las mujeres a la política. La segunda, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política, pues entonces vemos que hay un conocimiento muy dispar entre las diferentes mujeres que consultamos, ¿verdad? Habían unas que tenían muy claro qué significa la violencia contra las mujeres, qué significa la violencia política, identificaban con mucha claridad que esas situaciones que estaban enfrentando o que habían enfrentado anteriormente tenían que ver con la violencia política, y otras les costó bastante sufrimiento, ¿verdad? Lograr nombrar esa experiencia que estaban enfrentando como violencia, ¿verdad? Vemos que hay una direccionalidad, ¿verdad?, de este tipo de prácticas hacia mujeres, cosas que ellas fueron narrando que enfrentaban y que tenían con lo que tenían que lidiar a diario. Ellas tenían claro que esto no eran cosas que les pasaba a otros hombres, regidores, síndicos o al otro vicealcalde, ¿verdad?, sino que había una direccionalidad, o a otros alcaldes mujeres que en ese momento eran alcaldesas, pero que anteriormente habían sido vicealcaldesas, y ellas habían visto cómo había sido el tejimaneje de la municipalidad con el alcalde anterior, y ellas identificaban prácticas que decían, esto me está pasando a mí, pero yo nunca vi que al alcalde anterior le hicieran este tipo de cosas. Bueno, en la política municipal, como en otros ámbitos de nuestra sociedad, la violencia contra las mujeres está sumamente normalizada, ¿verdad? Y entonces este tipo de comentarios como yo no recibo órdenes de mujeres o este tipo de cosas se da como por descontado de que es paz, ¿verdad? La violencia contra las mujeres en la política, como en otros espacios, también van escalada, ¿verdad? Y entonces empiezan con comentarios que de pronto ellas dejan pasar porque les parece que son comentarios inadecuados, irrespetuosos, fuera de lugar, pero no necesariamente les parece que sea un comentario violento, y entonces pues lo dejan pasar y les dejan pasar otro y así, o simplemente no saben cómo reaccionar porque no esperan que en un espacio pues que con la formalidad que supone el gobierno local se vayan a enfrentar a ese tipo de situaciones. Bueno, algo también, bueno, y ya como situaciones concretas, ¿dónde vamos a identificar o cómo van a identificar, qué tipo de cosas son las que ellos van identificando para decir esto es violencia? Bueno, van identificando, por ejemplo, cambios constantes en las tareas que se les asigna, ¿verdad? Y entonces un día le dicen que tienen que hacer una cosa, ellas se ponen sobre el asunto, pero luego les cambian la tarea o les asignan tareas que no tienen ninguna relevancia con el quehacer de la municipalidad, o tareas que en realidad deberían ser de alcance administrativo, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo una vicealcaldesa que le habían asignado tomar nota de la hora de entrada y la hora de salida de cada una de las personas de la municipalidad.
Entonces, esto no solamente no le compete a una vicealcaldesa, sino que además la pone en un lugar de confrontación con las personas de la municipalidad porque las terminan viendo como las que nos está vigilando, ¿verdad? Esto, bueno, también otra de las manifestaciones que ellas identificaban es, más bien, antes decía, la asignación de tareas poco relevantes o el cambio constante de tareas, pero también la saturación de tareas, ¿verdad? De manera que se haga imposible para ellas poder asumir todas esas responsabilidades y entonces eso las deje un poco como en falta de que no estaba lista para el cargo, de que no estaba preparada, de que ella en realidad no debería estar en ese puesto. La sensación de vigilancia permanente por parte del el alcalde en aquellas que son vicealcaldesas o de parte de otras personas funcionarios de la municipalidad que tienen puestos sobre todo de jefatura o puestos técnicos. Sus errores se cobran con muchísima exposición, ¿verdad? Entonces incluso algunas nos decían, bueno, de pronto yo dije algo que no correspondía a la reunión que estábamos llevando a cabo, pero en lugar de hacérmelo ver, el alcalde se espera a la siguiente reunión donde hayan otras personas para decirme que yo no puedo hablar porque la vez pasada dije una tontera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas las dejan muy expuestas, ¿verdad? O buscan exponerlas frente a otras personas. También la negación de recursos, ¿verdad? De recursos de todo tipo, recursos económicos, recursos de personal, ¿verdad? Para poder desempeñar proyectos o diferentes iniciativas en la municipalidad. Entonces, no les asignan dinero para que puedan hacer eso o no les dan personal para que puedan hacer eso y entonces tienen que hacerlo ellas mismas e incluso recurriendo a sus redes familiares, ¿verdad? Recuerdo, me parece que era una viceintendenta que contaba que pues lo que ya, o sea, frente a esta cosa constante de que cada vez que planteaba un proyecto se lo rechazaban y se lo rechazaban, pues terminó planteando una cosa así como una campaña de reciclaje, ¿verdad? Pero entonces tuvo que ir con su esposo, con sus hijos, con el cargo de su casa, ¿verdad? A poder hacer la campaña de reciclaje porque no tenía ningún tipo de respaldo ni económico ni de personal, de recursos personales de la municipalidad, de recursos humanos. Y tampoco recursos políticos, ¿verdad? De manera que haya algún tipo de espaldarazo de parte del alcalde para animar esos proyectos que ellas quieren proponer. Bueno, en consecuencia, para poder hacer cualquier tipo de proyecto o cualquier iniciativa en la municipalidad, pues entonces ellas tienen que dedicar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo e incluso, como les decía antes, recursos personales de su propio patrimonio para poder avanzar con este tipo de iniciativas. Otra de las manifestaciones tiene que ver sobre todo con lo que podríamos englobar como violencia psicológica, donde las personas se niegan a participar en comisiones que ellas lideran porque dicen que no están dispuestos a ser parte de una comisión o de un proyecto que está liderado por mujeres, el bloqueo de espacios de capacitación, ¿verdad? Porque el INAMU, la UNED, el Tribunal Supremo de Elecciones han desarrollado una serie de procesos de capacitación precisamente para formar liderazgos políticos partidarios de mujeres, pero entonces se enfrentan con obstáculos de su partido o de la municipalidad para poder participar de ese tipo de iniciativas. Obviamente el cuestionamiento de sus capacidades, la legitimación y el cuestionamiento político, un poco como cobrándoles esto de usted hasta ayer no era nadie y hoy gracias a que el partido la invitó es vicealcaldesa o es regidora, entonces más o menos tendría que estar agradecida. La amenaza es una herramienta constante, ¿verdad?, para neutralizarla, pero también en algunos casos han enfrentado amenazas a su integridad física y amenazas a la integridad física de sus familias. Este tipo de prácticas, además, como les decía antes, y en esto quisiera remarcarlo, muchas veces las toma por sorpresa porque ellas no se imaginan, ¿verdad?, que en un espacio formal como la municipalidad, como un partido político, ¿verdad?, se vayan a encontrar este tipo de comentarios que las hace sentir como descalificadas, humilladas y minimizado pues su trabajo. La violencia patrimonial, ¿verdad? También es otra manifestación que identificamos,
donde se utiliza el empobrecimiento como una estrategia de venganza. Entonces, por ejemplo, mujeres que al asumir el puesto, pues han dejado su trabajo, quienes tenían un trabajo asalariado, o mujeres que tenían su propio proyecto, no sé, algunas desde emprendimientos, otras que eran empresarias y tal, pues entonces abandonan eso para asumir la función pues para la que se postularon, ¿verdad? En la municipalidad, pero una vez que ya están ahí, pues entonces empiezan a retener de manera ilegal, irregular, perdón, componentes salariales, bloqueos de diferentes tipos de cobros derivados de su trabajo, por ejemplo, no les permiten, bueno, algo también importante es que no les permiten hacer uso de sus vacaciones, porque si hace uso de las vacaciones, entonces es más o menos como una vieja vaca que no quiere trabajar. Si no usa las vacaciones y las cobra, entonces lo que está haciendo es aprovechándose de los recursos públicos para enriquecerse, ¿verdad? Este tipo de cosas están como muy presentes en su reclamo, ¿verdad? Hacia las distintas formas de violencia que enfrentan. Obviamente también el desprestigio y la difamación, sobre todo a través de redes sociales, o por ejemplo, no sé, recuerdo me parece que era vicealcaldesa, que le cambiaron el llavín de la oficina para que ella no pudiera entrar a la oficina. Y entonces cuando ella llega, se da cuenta que no puede entrar a su oficina, entonces se molesta y entonces empieza a preguntar que qué pasó con el llavín, que qué pasó con el llavín, y cuando ella estaba más molesta, empiezan a grabarla y luego empiezan a difundir esos videos en redes sociales, en diferentes grupos de WhatsApp y de Facebook y tal, de la comunidad, un poco para hacerla ver frente a la gente de la comunidad como una persona desequilibrada, ¿verdad? Que grita, que insulta y este tipo de cosas. Sin el contexto de todo lo que ya ella venía enfrentando en la municipalidad, que culmina con el episodio del cambio de llavín. El acoso laboral como una presión para que ellos renuncien, la denuncia también como arma para atacarlas y paralizarlas. Esto es importante porque si bien es cierto, pues ellas hasta ese momento utilizaban recursos como los amparos electorales o incluso denuncias al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Cuando ya veían que eran situaciones de acoso laboral, pues un poco quienes incurren en estas prácticas se atienen a que son procesos lentos, ¿verdad? Y que el tiempo que ellas están en este puesto es de 4 años. Entonces, si al año y medio, ellas ponen un amparo o les ponen un amparo a ellas, entonces lo que ellos pueden hacer se ve como congelado, ¿verdad? Hasta que no se resuelva el amparo y la respuesta del amparo va llegando 2 años después, cuando ya faltan 6 meses para que termine la gestión. En el caso de mujeres muy jóvenes o de mujeres que son adultas mayores o de mujeres indígenas o mujeres negras o mujeres con alguna condición de discapacidad, entonces todas estas prácticas que mencionaba anteriormente se ven cruzadas por esta condición de interseccionalidad, ¿verdad? Porque entonces además les reclaman que es indígena o que no tiene experiencia siendo joven o que ya es no sé, una mujer senil porque es una adulta mayor, ¿verdad? Y entonces ahí se van tejiendo diferentes formas de violencia. También hay formas de violencia que tienen que ver específicamente con el cargo que asumen, ¿verdad? Entonces, veíamos algunas prácticas particulares para vicealcaldesas, otras para regidoras, otras para síndicas. Esto, bueno, además del impacto que tiene para ellas, me parece que es muy importante visibilizar el impacto que también tiene para el país, porque al final las mujeres representan la mitad de la población, son sumamente pocas en términos proporcionales la cantidad de mujeres que se animan a participar de los procesos político-partidarios y cuando conocen experiencias de este tipo, ¿verdad? Lejos de animarlas a dar un paso al frente para vincularse, pues entonces más bien es un paso atrás y lo más lejos de la política posible, y yo creo que ahí el que sale perdiendo es el país, ¿verdad? Y ya para concluir, nada más no quisiera dejar de mencionar que a pesar de pues este panorama bastante adverso frente al cual, o en el cual más bien las mujeres se vinculan a la política municipal o en el ámbito municipal, no han dejado de diseñar, ¿verdad?, de estrategias, algunas formales, otras no formales, para poder
hacer frente a lo que están viviendo, para poder socializar lo que están viviendo, para conocer las estrategias que otras mujeres están viviendo o han utilizado para poder enfrentarse a esto. Entonces, nada más para mencionarlo, dentro de los recursos formales que ellas mencionaban están, bueno, los amparos electorales, recursos que presentan en los tribunales de justicia, denuncias que presentan al Ministerio de Trabajo, denuncias que presentan también a los comités de ética de sus partidos o denuncias que presentan al Consejo Municipal, sobre todo en el caso de las que son regidoras. Y de los mecanismos no formales, entonces está sobre todo la conversación, ¿verdad? Conversar con otras mujeres que han participado de la política o que están participando en ese momento, buscar la negociación o la mediación de actores externos, ¿verdad? Para que un poco se desentrave esto y que ellas puedan desempeñarse en el puesto para el que se habían postulado. Obviamente las articulaciones entre mujeres, ¿verdad? Entonces buscar alianzas con otras mujeres. Muchas de ellas dependen absolutamente de los recursos, de sus recursos personales, ¿verdad? Del apoyo que puedan recibir de sus parejas, de sus hijos y sus hijas, de sus familias, para poder sostenerse sobre todo en la parte emocional. También piden apoyos a recursos institucionales, sobre todo el INAMU, que es una institución muy importante para las mujeres que participan de estos espacios. Y en el menor de los casos, pero algunas lo mencionaron, han recibido algún tipo de apoyo por parte del partido que representan para mediar en la situación que están enfrentando. Así que bueno, un poco a capela y un poco a la carrera. Estos son como los principales hallazgos que quería compartirles, que me parece que siguen teniendo vigencia en la política municipal y que es importante de tomar en cuenta para la formulación de los procesos de capacitación y para pensar en los usos que podamos hacer de este nuevo marco normativo con el que cuenta el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Antes de darle la palabra a Jensi, te quería hacer muy puntualmente una pregunta acerca de si hay alguna cuestión o alguna particularidad sociodemográfica que el estudio haya identificado como un factor que hace aún más vulnerable a esta parte de la población frente al fenómeno de este tipo de violencia. Es decir, hay algunos rasgos sociodemográficos que agravan la situación a partir de la investigación realizada. Pues, a ver, los criterios que utilizamos para escoger a las personas que entrevistamos, sobre todo tenían que ver con características cualitativas, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, mujeres que estuvieran en ese momento desempeñándose como vicealcaldesas en un cantón urbano y en uno rural, mujeres que hubiesen sido vicealcaldesas en la gestión anterior en un cantón urbano y en uno rural, que fuera diferente que las que son, ¿verdad? Fueron sobre todo ese otro tipo de criterios. Entonces, ahora, lo que sí identificamos, que mencionaba anteriormente, es que si bien es cierto, hay como una serie de manifestaciones que son comunes, ¿verdad? A mujeres de zonas urbanas, de zonas rurales, de diferentes edades, etcétera, de diferentes partidos, porque algo también importante de mencionar aquí es que las mujeres que nos brindaron sus testimonios para esta investigación eran de todos los partidos políticos. Entonces, esta no es una práctica que encontramos en partidos grandes, en partidos pequeños o en partidos locales, sino que lastimosamente está bastante normalizada y bastante generalizada, incluso en los partidos pequeños, ¿verdad? O en los partidos locales, ¿verdad? Que tienen un alcance más delimitado. Pero lo que quería sí señalar es esto de que cuando se trata de una mujer muy joven, cuando se trata de una mujer muy adulta, cuando se trata de una mujer indígena, cuando se trata de una mujer afrodescendiente, cuando se trata de una mujer que tiene alguna condición de discapacidad, eso atraviesa directamente la violencia que recibe no solamente como mujer, sino como mujer con discapacidad, ¿verdad? Esto se imbrinca, ¿verdad? De manera determinante y está siempre presente en su desempeño político, ¿verdad? Nunca deja de pasar desapercibido
que esa mujer es afrodescendiente, nunca deja de pasar desapercibido que esa mujer tiene 26 años, o sea, eso siempre está presente en la violencia que reciben. Muchas gracias. Y a propósito de este proceso de investigación y con motivo de las realidades que ya también nos ha expuesto la profesora María José, durante los últimos tiempos, durante los últimos meses, años, se ha venido gestando esta propuesta normativa que vio la luz mediante su aprobación legislativa durante el año pasado. Y para eso nos acompaña entonces Jency Herrera, quien viene en representación del INAMU y quien también nos va a contar acerca de un poco el proceso de construcción de este instrumento normativo para prevenir, sancionar, erradicar y abordar integralmente esta problemática de la que estamos conversando. Adelante, Jency. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. José, las gracias a ustedes por la invitación al Instituto Nacional de las Mujeres para poder participar en esta actividad. Yo quisiera empezar reconociendo el trabajo y el saludo, ¿verdad? Muy lleno de admiración, de cariño también para con María José, para con Ana Carcedo, para con Lara, que le dieron y verdad, y sintetizaron una serie de voces de mujeres, permitiendo identificar categorías, ordenando esas categorías y también dando rutas importantes para el accionar. Bueno, me corresponde hablar sobre 3 temas. Yo quisiera enfatizar en 3 ideas sustantivas. La primera de las ideas sustantivas que quisiera compartir con las personas que el día de hoy están siguiendo esta transmisión es que no fue sencillo tener una ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Incluso yo quisiera que identificáramos algunos elementos que nos permiten no ver suma de actividades, sino la elaboración de una estrategia política que lo que hizo fue sumar voluntades, ¿verdad?, desde distintos ámbitos de acción que permitieron tener una ley. Ese es el segundo de los elementos. Quisiera exponer 2, 3 elementos sustantivos sobre la ley, qué es violencia contra las mujeres en la política, qué no es violencia contra las mujeres en la política. Y el último, bueno, ¿en qué etapa estamos? ¿Y cuáles son algunos de los retos que se nos vienen, no solamente al ámbito de la institucionalidad, sino también al ámbito de Costa Rica como sociedad, que incluye al Estado, incluye a partidos, incluye a la ciudadanía, a las municipalidades y demás? Antes de iniciar, yo quisiera también recordar 2 hechos históricos. El primero es que estamos en la semana del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, ¿verdad? Contra las mujeres, el próximo 25 de noviembre. Pero hay que recordar cómo es que nace la fecha. La fecha nace precisamente frente al asesinato de las hermanas Mirabal. ¿Y por qué es que las asesina? Por sus posiciones políticas. Entonces, ¿verdad? Vamos a identificar distintos hechos históricos donde identificamos casos, ¿verdad? Como es de femicidio sustentado por la posición política de las mujeres. El otro de los elementos que yo quisiera, digamos, recuperar como contexto, ¿verdad? En este momento, es que el 12 de octubre pasado conmemoramos el centenario de la Liga Feminista Costarricense. Esa organización, la primera organización feminista, que por qué fue determinante no solo para las mujeres, sino para la sociedad en su conjunto, porque fueron las que lucharon por la ciudadanía de las mujeres. Y por eso no solamente el derecho al voto, sino al derecho a ser ciudadanas y por tanto sujetas de derecho. Voy a tratar de ser lo más concreta que pueda. Me voy a referir a los elementos sustantivos de cómo fue que llegamos a la famosa ley 10.235, que tiene 4 conceptos bases. La ley está hecha para prevenir, es su mayor fortaleza, para atender, para sancionar y erradicar ¿qué? La violencia. ¿Contra quiénes? Contra las mujeres. ¿En dónde? En la política. Para poder entender
esta normativa, ¿verdad? Solamente lo puedo comprender de mejor manera si me ubico desde una perspectiva distinta, ¿verdad? ¿Esto con qué quiere decir? En primera instancia, sabemos que dentro del ámbito político, la discusión, disertar sobre temas es un asunto a lo que vamos a discutir, vamos a negociar, a buscar encuentros, pero también sabemos que en el ámbito de lo político hay mucho desencuentro. Lo que sucede es que también somos conscientes de que vivimos en un sistema patriarcal que no solamente ubica a mujeres y hombres de manera distinta, sino que ya sabemos, ¿verdad? Lo público y lo político identifican, digamos, o se identifican a los hombres, por lo tanto, el poder, y lo reproductivo y lo doméstico a las mujeres. Entonces, dentro de este sistema hay que entender que se nos sigue considerando, a pesar de los años, como las eternas invitadas al tema del ámbito del poder. Y si lo vemos desde la perspectiva de género, de los derechos humanos, ¿verdad? Y también feministas, encontramos que la violencia de género contra las mujeres no solo es esa que se da en la relación de pareja, se da en el acoso callejero, ¿verdad? En el ámbito laboral. O sea, esta violencia que se da en la política forma parte de esa onda expansiva, ¿verdad? Que cubre todo el ámbito, todos los ámbitos de la vida, donde por ser mujer no solamente vamos a tener esta distinción, sino que se nos va a recordar, ¿verdad? Que lo nuestro no es la política y no solo eso, que vamos a vivir situaciones, ¿verdad? Violentaciones sustentadas en nuestra condición de género. ¿Y esto en qué se tradujo? Y ya ahí María José fue amplia, ¿verdad? Las investigaciones que existen son muy amplias. Es uno de los mayores obstáculos de las carreras políticas de las mujeres, ¿verdad? Eso es importante. Pero aquí yo recupero un elemento sustantivo. El tema, ¿verdad? No es un tema de las mujeres. Es un tema y fue de las últimas ideas que me pareció muy bien la exposición de María José. Tiene que ver con un tema de derechos humanos, pero también es un tema de democracia. De esta parte yo quisiera nada más recordar que el tema no es nuevo. Iniciamos con esta investigación 2011, que es la primera investigación que recupera las voces de las mujeres, ¿verdad? De lo que estaban pasando. Iniciamos con las vicealcaldesas. Voy a ir un poquito rápido, ¿verdad? En otro momento me hubiese gustado como recuperar como mayores elementos, pero de aquí yo recupero la fecha y que fueron las voces de las mujeres las que empezaron en el país como a generar estos elementos sustantivos de que algo estaba pasando, ¿verdad? En el 2013 ya estaba el proyecto 18.719, es decir, 9 años posterior a la presentación de este proyecto, pasaron 9 años en la corriente legislativa, ¿verdad? Hablando sobre el tema. Por eso el tema no es nuevo, ni de discusión nueva. Bueno, y aquí la Filmina habla sobre distintos hechos que se dan en ese periodo que lo que evidencian es un seguimiento, ¿verdad? Y un tema de no dejar que esta discusión se cayera. Seguimos, ¿verdad? De aquí yo recupero y ya lo teníamos aquí marcado, ¿verdad? La presentación 2019, todo lo que expuso María José, ¿verdad? Es quienes desde el Programa de Naciones Unidas presentan la investigación y vemos, identificamos que estas voces de las mujeres siguen señalando que la violencia en su contra, en los ámbitos especialmente locales, sigue siendo todavía muy naturalizada. En el 2021 se presenta el proyecto 20.308 y aquí me recupero un par de elementos sustantivos. El 27 de julio, ¿verdad? Se dictamina desde la Comisión de la Mujer no solamente, ¿cómo es que se llama? Un dictamen unánime, negociado, ¿verdad? Salió de ahí con el proyecto para el plenario.
Para el 2021 se gestaron distintas acciones, entre ellas se recuperaron las voces de más de 600 lideresas, de más de 40 organizaciones sociales, haciendo incidencia para que por fin se publicara la ley 10.235 el 17 de mayo del 2022. Como ven, es un recorrido que podemos caracterizar por la persistencia, por el trabajo desde la academia, desde los organismos, desde el Estado, desde la institucionalidad, ¿verdad? Todas enfocadas en el mismo fin, que era tener una normativa que definiera, que previniera, que también generara ámbitos de responsabilidades. Me gusta utilizar la imagen, ¿verdad? Creo que el poder de los logos en esta filmina da cuenta de las voces colectivas y esa mirada colectiva que se da. ¿Cuáles son, como digamos, algunos aspectos generales de partida de la ley? Bueno, eso, no, más de 9 años desde la iniciativa original. La interpretación jurídica está amparada en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres. Para la fecha, también se recupera no solamente la experiencia nacional, sino también la internacional. Ya Bolivia en el 2012 había tenido su primera ley, ¿verdad? Y se estaban gestando en otros países. Lamentablemente, Costa Rica no fue uno de los países que obtuvo una normativa, ¿verdad? De ser de los primeros. Por el contrario, hemos sido, ¿verdad? Como de los que hemos tardado, ¿verdad?, para tener la ley. Una de las fortalezas que se trató de tener en esta ley fue precisamente la precisión conceptual, procedimental, ¿verdad? Y un ámbito importantísimo es que el proyecto dictaminado recupera a las organizaciones sociales, ¿verdad? O cubría a las organizaciones sociales en atención al amparo de la recomendación número 23 de la CEDAW, que dice que también lo que hacemos en las organizaciones sociales es evidentemente política. El rasgo distintivo que tiene esta ley es que la apuesta fue precisamente al ámbito preventivo, ¿verdad? Dándole un papel activo al Estado, a los partidos, y aún así, si se revisa la ley, vemos que quedan algunos elementos de las organizaciones sociales. Se definieron ámbitos de sanciones, ¿verdad? En distintos niveles, sanciones políticas, éticas, administrativas. Pero aquí un elemento sustantivo. La ley permite que la persona, que la mujer se vaya a otros ámbitos si así lo considera. ¿Cuáles son algunos elementos que reconoce o que se identifican en la ley? El objeto de la ley es, 1, prevenir. El segundo es atender. El tercero es sancionar. Y el fin último es erradicar, ¿qué? La violencia contra las mujeres, ¿verdad? ¿En qué ámbito? En la política, ¿verdad? Como práctica discriminatoria por razón de género, que es contraria al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres. Me devuelvo para tratar de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de este tema. Primero, ¿por qué contra las mujeres y no contra los hombres? Porque está sustentada en la condición de género, en todos esos estereotipos, en todos esos mandatos, ¿verdad? Que no solamente nos hacen distintos, sino también que nos generan, digamos, exclusiones y violentaciones por ser mujer. La primera pregunta que hay que hacernos siempre que estamos frente a un caso, digamos, es ¿qué por ser mujer? ¿Qué aspecto distintivo está vinculado con las mujeres, verdad? Eso resulta fundamental, pero ahora tiene una direccionalidad. Dice que es contraria a los derechos políticos. La tercera pregunta es, ¿qué derecho político se está violentando? ¿Cuál es la intencionalidad o el acto que se está generando?
Bueno, aquí viene el ámbito de aplicación, a quienes cubrió, a quienes no, a las afiliadas y las que participan en partidos políticos. Para este proceso electoral, las aspirantes, precandidatas y candidatas, las mujeres que se encuentran en el ejercicio de los cargos o de elección popular, también las que se encuentran de designación, llámese, por ejemplo, ministras, presidentas ejecutivas. El punto D llama mucho la atención porque fueron las oficinas municipales de la mujer, ¿verdad? Las que dijeron, ojo, nosotras vivimos ese tipo de violencia porque llevamos políticas públicas, ¿verdad? Para el avance de las mujeres y entonces el punto D quedó como uno de los ámbitos de aplicación. Vamos a un ámbito de violentación. ¿Cuáles fueron las que se excluyeron? ¿Quiénes fueron eliminadas? Y esta es uno, ¿verdad?, de los ámbitos de lucha, las mujeres de las organizaciones sociales. Aquí hablamos de las mujeres lideresas que están en las estructuras, en los ámbitos de sindicatos, de asociaciones civiles, de cooperativas, asociaciones solidaristas, asociaciones comunales, pero también las que se encuentran en gobiernos estudiantiles de colegios, en las federaciones estudiantiles. La definición, ¿verdad?, que ya la hemos visto un poco en los ámbitos. Uno, que es una acción, es conducta, acción, omisión contra las mujeres, que está basado en razones de género o identidad de género y que tenga por objeto menoscabo, ¿verdad?, o resultado menoscabar o anular el goce, ejercicio de sus derechos políticos. Yo siempre digo que uno de los retos es revisar con sumo cuidado y subrayar la ley, porque la ley ha tratado de ser eso como muy descriptiva y muy fina en lo que son los conceptos y además los procedimientos. Aquí recalco algunos de los ámbitos, ¿verdad?, donde toma la ley, ¿verdad? En el ámbito de obstaculizar total o parcialmente cargo o ejercicio, pero me voy a este contexto, ¿verdad? ¿En dónde? Y estas categorías y muchas de las categorías fueron elaboradas con base precisamente en los testimonios de las mujeres. Forzar la renuncia, afectar el derecho a la vida, ojo, a la integridad personal, a los derechos patrimoniales para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos. Y que también es muy importante, perjudicar la reputación, el prestigio, la imagen pública para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos. Como mucha gente sabrá, tal vez sí, tal vez no, las violencias no son puras. Por eso podemos ver matices de violencia, acoso, de violencia física, psicológica, emocional, patrimonial, simbólica. Bueno, aquí retomo rápidamente cuáles son los ámbitos que toca. Importante, ¿verdad?, que esta ley le da músculo a la institucionalidad, en este caso al INAMU, ¿verdad? Nos dio como ese ámbito de rectoría para dar seguimiento a políticas, a coordinación de instancias, también información, apoyo psicológico, orientación, asesorías, coadyuvancias. Pero obliga a toda la institucionalidad pública, incluida la Universidad de Costa Rica. Hay que revisar cómo estamos en términos de las universidades en torno a normativas internas, acciones de prevención, difusión y a todas el ámbito de la divulgación. ¿En qué momento estamos? Y ya como para ir dando algunos elementos generales muy rápidamente. Después, bueno, recupero lo que dice Eugenia Aguirre, ¿verdad? Derecho ganado, derecho cuestionado. Eso es así. Llegar hasta aquí cumple una etapa, pero en este momento estamos precisamente en el tema de, ¿cómo se llama?, de implementar la ley, ¿verdad? Seguimos. Bueno, ¿qué hemos hecho? Desde el Instituto Nacional de las Mujeres, pero no como una única instancia, porque creo que la clave, la estrategia política que nos ha permitido llegar hasta donde estamos ha sido lo colectivo.
¿verdad? Se ha logrado en primera instancia no solamente la aprobación de la ley, se ha logrado tener un prototipo de normativa municipal, un ejemplo para las municipalidades de cómo hacer un reglamento que operacionalice a nivel interno. Resulta que a pesar de que ya este prototipo fue entregado hace más de un año, tenemos un aproximado de unas 34, 37 municipalidades que lo han aprobado. Esto habla de las dificultades que tenemos, ¿verdad?, en muchos de los espacios. También ya el INAMO, creo que son nada más 2 instituciones que tenemos el reglamento interno, la Asamblea Legislativa y el INAMO. Y en este caso, el INAMO también lo hizo para funcionar, ¿verdad? Para operar a nivel interno institucional, pero también para que sirviera de modelo hacia otras instituciones. Aquí se ve en líneas muy generales en qué estamos. Como ven, es una línea grande, ¿verdad? A nivel institucional, que efectivamente nos ha generado como un socollón, ¿verdad? Porque efectivamente la atención y la prevención son ámbitos realmente muy requete grandes. Todo lo que es la capacitación, todo lo que son las campañas, la asesoría, la incidencia, la sensibilización, la información, orientación, apoyos psicológicos. Hay equipos, los equipos regionales, equipos aquí centrales, ¿verdad? No solamente ciudadanía activa, centro de formación política de las mujeres, sino también condición jurídica. Es decir, es toda una línea de trabajo institucional. Ya para ir terminando, yo quisiera compartirles algunas, ¿cómo se llama?, de las acciones en las que estamos, y retomo el tema de la colectividad con las cientos de miradas. Seguimos, uno de los ámbitos y el reto es incluir a las organizaciones sociales. Aquí tenemos distintos actos, ¿verdad? Otro de los grandes retos es que la implementación de la ley genere un cambio cultural, ¿verdad? En torno a lo que estamos entendiendo como democracia paritaria, en torno al tema de derechos y derechos políticos, pero en especial que la aprobación de la ley nos permita, ¿verdad?, erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, lo cual, ¿verdad?, cubre a distintos actores. El fortalecimiento de la alianza sororaria bajo el marco de identificar qué nos une, del respeto a las diferencias, del diálogo, ¿verdad?, para la conformación de esto, de un pacto feminista que nos permitan las transformaciones que se requieren y que evidentemente son impostergables. Una imagen lindísima de la Liga Feminista, y vemos esas caricaturas donde menoscaban la lucha que tenían estas mujeres. Y aquí recupero mujeres haciendo y mujeres alzando las voces. Estas partes a mí me encantan. Aquí estábamos varias gente trabajando en la posibilidad de un reglamento modelo para las municipalidades. Y bueno, como para terminar con una idea central, la primera era, llegar hasta aquí no fue fácil y se puede identificar una estrategia política, ¿verdad?, importante. La segunda, ¿qué era, qué es y qué no es? La tercera, que al tener la ley implica un hito histórico para las mujeres, para la democracia, los derechos humanos, pero además retos pendientes, ¿verdad? La ley viene a impulsar cambios, pero el cambio en esa mirada cultural es necesaria. Y nosotras seguimos creyendo, ¿verdad?, que la sororidad constituye la estrategia política para nuestro avance y el de la democracia paritaria. Eso era así a grandes rasgos, porque creo que María José coincide conmigo de que podemos hacer todo un seminario, ¿verdad?, para abordar el tema. Muchas gracias, Jensi. Particularmente, ¿cómo nos puedes contar acerca de este camino para hacer extensivos los alcances de la ley a espacios políticos, de participación política de las mujeres que no son necesariamente partidarios o que no son, por ejemplo, del gobierno local? Muchos de los ejemplos en donde
hemos tenido noticia y también hemos tenido oportunidad de leer, donde se produce este fenómeno de violencia, son, por ejemplo, asociaciones de desarrollo, asadas, ¿verdad? Espacios comunales de participación de las mujeres, en donde de igual modo se produce prácticas de violencia. Así que, ¿de qué manera podría avanzar cuáles son los esfuerzos que hacen necesario de fraguar pendientes para poder hacer extensivos los alcances de la ley a este tipo de espacios? Hace algunos meses leía acerca de la dificultad de su implementación para ese caso hipotético en virtud de los mecanismos de procedimiento sancionatorio, ¿verdad? Acerca de, bueno, cuál instancia y a quién se le otorgará la competencia para sancionar. Creo que en el caso electoral, pues hay aún, digamos, habían existido ya mecanismos disponibles a través de la justicia electoral, ¿verdad? Pero sí que, ¿cómo podríamos hacer para dar ese paso hacia una extensión de los alcances de la ley a espacios diferentes al gobierno local y espacios diferentes a la política partidaria? Vea, José y las personas que están escuchando, lo primero es entender qué está pasando, ¿verdad? Y creo que María José ahí tiene mucho más herramientas, ¿verdad? Que yo a través de la investigación, ¿verdad? Pero vea, te digo, no hay actividad donde las mujeres no digan, no vivo la violencia, ¿verdad? De entender qué pasa. ¿Qué es esto que me está pasando? Porque esta manera de violencia lo primero que hace es menoscabarte en lo personal. Entonces, muchas entenderán aquí que se han cuestionado su capacidad, si no tienen las condiciones para estar ahí, sus liderazgos, etcétera. La ley que nos permite, José, nos permite entender que eso que le está pasando a María José, eso que le pasa a Jensi o a cualquier lideresa en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo político, sea político electoral, sea también en las organizaciones sociales, tiene un nombre y se da precisamente por ser mujeres, ¿verdad? Que tienen un papel protagónico. Cuando yo lo entiendo, cuando todas lo entendemos, me ubica en un lugar distinto, ¿verdad? Y nos damos cuenta que ninguna está vulnerable a vivir violencia. Me voy de la otra acera. No todo lo que nos pasa en la política es violencia contra las mujeres en la política. Ahí es uno de los retos, ser, digamos, precisas, ¿verdad? En entender que no todo entra dentro de la ley. Y efectivamente las transformaciones sociales, ¿verdad? Una ley viene a impulsar un cambio, pero es eso, viene a impulsar un cambio, tiene una intencionalidad. Esta intencionalidad se da cuando hacemos este tipo de actividades, cuando generamos campañas políticas, cuando vamos generando esa onda expansiva y que tiene que ver con no solamente con entender lo que me pasa a mí, sino que tiene que entender también con la necesidad de esa transformación. Entonces, en concreto, la ley vino también o previno que sea el Estado, los partidos, incluso las organizaciones, ¿verdad? Porque el recorte fue machotero, por llamarlo de alguna manera, que tienen que trabajar en el ámbito de la prevención. Entonces, hacia ahí va dirigido precisamente, y en esa es en lo que estamos. María José, te quería consultar a propósito de lo que, pues, el valioso aporte que nos hiciste acerca y que posteriormente Jensi también tuvo oportunidad de desarrollarlo. ¿Qué aspectos dejó visibles la investigación en cuanto a el rol de las labores de cuidado y precisamente la problematización del fenómeno de la violencia en la política cantonal, comunal, en torno a las mujeres? Bueno, en el ámbito de la participación política partidaria y en el ámbito de la participación a través de los gobiernos locales, no hay como ninguna diferencia en positivo, ¿verdad? Con relación a la participación de las mujeres en otros espacios, ¿verdad?
Es decir, tan desamparada está la señora que quiere participar de la ASADA o de la Asociación de Desarrollo o de el grupo de mujeres de su comunidad, como la mujer que quiere ser alcaldesa, como la mujer que quiere ser diputada, como la mujer que quiere ser, no sé, regidora, ¿verdad? Porque hay un tema hay un pendiente país, ¿verdad? Que tiene que ver con la corresponsabilidad de los cuidados, ¿verdad? Donde los diferentes actores sociales asuman la parte que les toca, el Estado, los hombres, el sector privado como empleador, ¿verdad? Ahí hay un pendiente y entonces mientras todos estos actores estén ausentes, la gente tiene que comer y la gente tiene que cuidar, o sea, y los chiquitos, y no solo los chiquitos necesitan atención, los hombres adultos que no tienen ninguna condición de discapacidad y que no tienen ninguna enfermedad, siguen dependiendo de los cuidados de las mujeres para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, la demanda de cuidados sigue sosteniéndose, ¿verdad? Pero no hay o sea, sigue siendo, esos cuidados siguen siendo provistos por las mismas mujeres, nada más que esas mujeres ahora están trabajando, estudiando y participando políticamente. Entonces, esto se hace a cuenta del esfuerzo y el sacrificio del tiempo de las mujeres, en primer lugar, y del tiempo de sus familias en segundo lugar, ¿verdad? Porque al final también el espacio de participación política es donde terminan llevando a los chiquitos, donde terminan, ¿verdad?, tratando de resolver dos o tres cosas a la vez. Entonces, esto para decir que no hay, o sea, en el país no tenemos, todavía hay muchas debilidades con relación a pensar los cuidados desde una lógica articulada y desde una lógica no solo interinstitucional, sino no sé, intersectorial, ¿verdad? Pero que también involucre a esos otros miembros de las familias que lejos de contribuir con la satisfacción de las demandas de cuidados, más bien contribuyen con la demanda de cuidados, ¿verdad? Eso es una cosa que me parece importante para responder puntualmente a su pregunta, pero hay una cosa importante que se me olvidó mencionar en la exposición y que no quisiera dejar de hacerlo, porque a mí me parece que también una cosa que evidenció esta investigación fue la sobre expectativa que hay por parte de las mujeres que participan de la política, pero también por parte de la institucionalidad con relación a lo que se supone que debería ser el INAMO. Es decir, todo el mundo espera que el INAMO haga todo, la ley, que la ejecute, que dé atención psicológica, que dé atención legal a las mujeres, que les dé algún subsidio porque les atrasaron el salario, o sea, es como que la única institución con la cual podemos contar las mujeres es el INAMO. Y esa es una percepción que encontramos tanto en las mujeres entrevistadas como entre las instituciones, ¿verdad? Instituciones, no sé, ahorita recuerdo, por ejemplo, entrevistas que hicimos en el Tribunal Supremo de Elecciones, en los gobiernos locales, perdón, en la Unión de Gobiernos Locales, en el IFAM, en el IFED, ¿verdad? Esta institucionalidad que tenemos para fortalecer el ejercicio democrático y todo el mundo viendo qué está haciendo el INAMO porque es que son mujeres, ¿verdad? No es porque son mujeres políticas, no es porque es política municipal, no es porque la democracia del país depende del ejercicio democrático que ellas puedan hacer de la política, es como que nadie tiene ninguna responsabilidad porque le toca al INAMO, ¿verdad? Entonces al INAMO le toca, según su perspectiva, desde darle contención emocional a la señora que está en crisis porque el alcalde le acaba de gritar, hasta asesorarla para hacer la denuncia, recibirle la denuncia, sancionar al alcalde y si además de todo le dejan la oficina limpia a la señora, pues mejor, ¿verdad? Pero sí hay como un recargo, me parece desproporcionado y me parece injusto también para con el INAMO, ¿verdad? Como institución, como que si fuera la única institución con la que podemos contar las mujeres, o por lo menos las mujeres que deciden participar de la política electoral. Claro, a modo de problematización, lo que planteas es más bien de que incluso la violencia trasciende esos espacios donde efectivamente se produce, sino que además por omisión, ¿verdad?, de acción institucional, de omisión de esa articulación entre instituciones, también se genera un caldo de cultivo prácticamente para facilitar espacios de violencia o de prácticas y que lejos de ser
esa articulación una oportunidad para la prevención, para la erradicación, ¿no? Y para la sanción, más bien la omisión está ocasionando un perjuicio en la atención integral del fenómeno. No sé, Jensi, si quieres aportar alguna idea conclusiva. No, totalmente de acuerdo con lo que dice María José. El INAMU es una institución pequeña con un mandato realmente enorme. Y yo siento que el hecho de que la estrategia sea lo colectivo, es decir, esa vinculación con las mujeres juega en la doble vía. En la vía, digamos, de que es lo que le da fortaleza, y ahí yo quiero recuperar esta ley, no fue que nos la sacamos así del escritorio, fue una cosa muy consultiva, muy consensuada, muy de colectivo, pero también en lo que está diciendo María José, en ese ámbito, ¿verdad? En ese ámbito de expectativa. Vean, yo sí quisiera aprovechar ese contexto del Día Internacional de las Mujeres, ¿verdad? Para que nos hagamos presentes desde nuestras voces en la comunidad, en el colectivo, en las marchas, en los espacios, pero yo creo que nunca como ahora y sobre todo de cara al proceso electoral, necesitamos generar un acto político en torno precisamente para que este proceso electoral, ¿verdad?, transcurra libre de toda violentación, de toda violencia contra las candidatas, ¿verdad? Eso me parece que tiene que ser algo que la ciudadanía, las instituciones, los partidos políticos necesitamos hacer ese llamado, ¿verdad?, de un cambio cultural. El otro del tema con el cual yo quisiera terminar la intervención es a cada una de esas candidatas. Mire, felicitarla porque ya llegar hasta ahí implica que tiene unos rasgos de liderazgo importantes, que la política se vive de mejor manera desde lo colectivo, con la otra y a todas. Esto se radica no quedándonos calladas, se radica buscando ayuda, buscando asesoría en el INAMU, en los colectivos de mujeres, aplicando la ley, pero también se radica en no tolerar ni quedarme callada frente a los casos. En el momento que yo identifique que aquella que incluso mi contrincante en la campaña está viviendo un episodio de violencia, ¿verdad? Que va dirigido por ella, por ser mujer en la política, poder decirlo y apoyarla, no dejarla sola, ¿verdad? Entonces el mensaje a todas y no, aquí está el INAMU, ¿verdad? Para apoyar en todo lo que nosotros podamos. Y muchísimas gracias. María José, ¿te gustaría aportar alguna idea de cierre? Lo que me queda es agradecerles muchísimo por el espacio para tener esta oportunidad de conversar con Jensi y poner en común justamente la importancia de poder complementar estos esfuerzos de investigación que luego se pueden, que no siempre, eso siempre es como lo ideal, pero no siempre pasa y en esta ocasión tuvimos, las cosas se generaron para que así fuera, de que el resultado de una investigación aporta a un proceso de construcción, ¿verdad? En este caso de una legislación que ahora pues depende un poco de cómo vayamos a ponerlo en práctica y de cómo logremos que esta legislación pues permita responder o solventar un poco estas demandas, estos vacíos y estos desafíos también que las mujeres se están enfrentando para que cada vez más tengamos no solamente más mujeres participando de la política, sino en condiciones de menos sacrificio, en condiciones de mayor compromiso, de mayor entusiasmo, de mayor creatividad y no todo el tiempo pensando en si hago esto me ponen un amparo, si no hago aquello, entonces o voy a tener que poner un amparo para poder hacer lo que quiero hacer, ¿verdad? Esta cosa, sino poder ejercer efectivamente la política en condiciones de entusiasmo, de alegría, de satisfacción, de compromiso, en este caso con el bienestar de sus vecinas y vecinos. Bueno, así que ojalá que esta ley también pueda ser un insumo que contribuya en esa línea.
Bueno, y a propósito de los valiosos aportes que ustedes han mencionado, ha quedado sumamente claro, tanto desde el proceso de investigación como ahora Jensi lo explicaba desde el proceso legislativo, que el fenómeno es transversal en el sentido de que pasa desde el surgimiento del liderazgo comunal, ¿verdad? De su participación de mujer como líder comunal, luego en el ejercicio efectivo de la representación política, de los cargos de representación popular y posteriormente incluso cuando se adelanta a sancionar, a denunciar en espacios como lo es por ejemplo en el amparo, bueno, que incluso bajo ese espacio y circunstancia se producen aún más situaciones gravosas en ese sentido. Me llevo mucho y creo que genera un gran sentido de concientización y de reflexión lo que ha mencionado María José en que el entorno vinculado a una mujer que participa en la política, y esto particularmente relacionado con las labores de cuidado, no solo a veces sus entornos, o a veces no, casi que en su mayoría de veces, no contribuyen a atender las labores de cuidado, sino que más bien se posicionan en cargar aún más esas labores de cuidado, tal como lo ha mencionado María José, y que esto sí que pues pesa aún más en el ejercicio pleno de la representación popular, como son los espacios, por ejemplo, de participación política en el gobierno local. A propósito también de lo que nos ha mencionado Jensi, pues la ley no nada más busca establecer legalmente los mecanismos de sanción, sino también una gran responsabilidad, un gran deber de articulación institucional para promover esfuerzos tendientes a la concientización, a la prevención y por sobre todo a la información, ¿verdad? No solo que estos espacios generen insumos para la toma de decisiones, sino también que representen espacios de información para todas las personas. Y bueno, a propósito de una coyuntura muy particular en términos semanales con motivo del 25N, 25 de noviembre, y también ahora en términos un poco que trascienden el mes a propósito de el proceso electoral que se nos avecina para las elecciones municipales del próximo mes de febrero. A Jensi y a María José les agradezco muchísimo sus aportes y también su tiempo para enriquecer la discusión académica desde este espacio de Ventanas a la Política Nacional, que es un espacio de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esperamos también que nos puedan seguir acompañando en futuras ocasiones y de mi parte, pues nada que les reiterar agradecimiento en ese sentido. Así que también muchas gracias a todas las personas que han sintonizado esta transmisión y muy buenas noches